Hola hermanos, estamos entrando en la recta final en estas meditaciones sobre el resplandor de Dios. Hemos llegado al libro del Apocalipsis. Este libro habla mucho acerca de la luz y el resplandor de Dios. Creo que va a ser necesario tener 2 o 3 fechas en que podamos tratarlo adecuadamente y así culminar con este hermoso estudio de la palabra de Dios. Leemos primero en Apocalipsis el capítulo 1 y luego vamos a hacer algunos comentarios. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Este libro, Apocalipsis, es la palabra final de Dios para la humanidad. Fue escrita cuando el apóstol Juan, ya anciano, tenía aproximadamente 90 años, estaba preso. Estaba preso en una isla carcelaria, algo parecido a lo que tiene nuestro país, la Argentina, con la isla Martín García, que los presos en un tiempo, por lo menos peligrosos, los ponían en la isla porque si querían escapar se ahogaban. Así que él estaba en la isla de Patmos, en una isla carcelaria. El anciano Juan era considerado por el Imperio Romano como un hombre peligroso, y por eso lo llevaron allí a la isla. La isla de Patmos está en el mar Mediterráneo, entre Grecia y la zona de Asia Menor. Al fin de cada Biblia ustedes van a encontrar un mapa y lo pueden ubicar. Es una pequeña isla y una isla carcelaria.
¿Cuál era la causa que tenía el Imperio Romano para ponerlo preso? Dice sí, su causa era que por la palabra de Dios. Lo acusaban porque él predicaba la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Él testificaba acerca de Jesús y él predicaba la palabra de Dios. Lo mismo que hacemos nosotros hoy día. Pero en los primeros años de la iglesia cristiana, la persecución era tan violenta y que eran puestos a muerte. Los cristianos eran llevados al circo romano y los ponían allí para que los comieran las fieras. Y los creyentes entraban al circo cantando y alabando al Señor. Eran tiempos muy peligrosos, el primero y segundo siglo. ¿Por qué? Había un problema que el imperio no podía resolver. Cuanto más perseguían a los cristianos, más se multiplicaban. Esto es lo que estaba ocurriendo en aquella época. Era una época de persecución. ¿Por qué? Porque predicaban la palabra y daban testimonio de Jesucristo. Qué hermoso este relato que nos da el apóstol Juan. En los versículos 10 hasta el 12 nos presenta una solemne y admirable descripción de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo, ya ascendido a la gloria. Este párrafo realmente es para tomar en cuenta, es tomar conciencia real de la actual majestad gloriosa, sublime y excelsa de Jesucristo, nuestro Señor, ya no en la cruz, no en el mundo, sino en la gloria. Allí está, esa es la situación. Ahora, Juan dice dos cosas. En el versículo 7 dice, vi. Y en el versículo 10 dice, oí la visión. Los dos sentidos más importantes, que es la vista y el oído, fueron afectados en el apóstol Juan. Lo que va a decir no es un cuento chino, es algo que vio y oyó del Señor. Y vamos a repasar un poquito lo que él vio. Vio que en su descripción del Hijo del Hombre, de este primer capítulo de Apocalipsis, dice, su vestido llegaba hasta los pies. Yo veo una semejanza entre este pasaje y el pasaje de Mateo capítulo 17, donde el Señor lo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte muy alto y allí se transfiguró. Y allí dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos eran blancos como la nieve, como blanca lana, que nos habla de su pureza. El vestido llegaba hasta los pies, su pecho ceñido con un cinto de oro. El oro en la Biblia es símbolo de realeza. Habla de la realeza, del Rey Jesús. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como la nieve. Tres cosas, eran blancos. Blancos como blanca lana y blancos más aún como la nieve. Y esto nos habla de la pureza de nuestro Señor, absolutamente puro, su santidad y su pureza, sin mancha alguna, el Cordero de Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, ardientes, penetrantes, como bronce bruñido. El bronce en la Biblia es, en la mayoría de los casos,
está asociado con el juicio. Y en los evangelios se nos dice que Dios el Padre ha entregado todo el juicio en la mano de su Hijo. Él es el que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual Dios ya determinó. Dios determinó que Jesús va a ser el juez. Y si me está escuchando alguna persona que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, tenga presente que algún día lo va a tener que enfrentar como el juez. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Su voz era como estruendo de muchas aguas. Estruendo de muchas aguas. Su voz era imponente. Algunos quizás han tenido la oportunidad de estar a la costa del mar con las olas furiosas que vienen y se baten contra las rocas. El estruendo que producen las rocas, las ondas del mar sobre las rocas, es impresionante. O quizás estuvieron en las cataratas del Iguazú. Cuando uno está cerca de las cataratas por las pasarelas o en el barquito abajo, no puede hablar porque nadie le puede oír. El estruendo es tan tremendo. Y aquí nos habla de la voz del Señor como estruendo de muchas aguas. Las olas del mar, las cataratas, hablan de ese trueno, de esa voz fuerte del Señor. En su mano derecha dice que tiene 7 estrellas, que son las iglesias del Oriente, del cual habla en el capítulo 2 y el capítulo 3, pero que por extensión los eruditos consideran que esas 7 cartas tienen valor para la Iglesia Universal en el día de hoy. Muchas de las enseñanzas de las 7 cartas nos atañen a nosotros hoy día. Entonces dice que en su mano tenía las 7 estrellas. En las manos del Señor está la Iglesia, su Iglesia, la Iglesia Universal. 7 en la Biblia es también símbolo de totalidad. Y seguimos ahora y dice que su boca, la boca de Jesús, era una espada aguda de 2 filos. Esto nos trae a la memoria lo que dice en Hebreos capítulo 4, que vamos a leer acerca de esta espada aguda de 2 filos. Dice así: la palabra de Dios es viva, no tiene vida, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir, a dividir la diferencia entre el alma y el espíritu del ser humano. Penetra en las coyunturas y los tuétanos. Es una forma figurada de hablar de que la palabra de Dios penetra en los rincones más recónditos, más oscuros del corazón humano. No hay cosa que se pueda esconder de Dios y su palabra, porque dice así a continuación, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo. La espada de Dios, la boca de Jesús, es esto que dice Hebreos 4:12. Y finalmente dice que su rostro, el rostro de Jesús, qué maravilloso va a ser cuando le veamos cara a cara. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Su rostro, dice,
como el sol cuando resplandece en su fuerza. El rostro del Señor como el sol cuando resplandece en su fuerza. Fue lo que vio Juan en la transfiguración de Jesús. Las mismas palabras. El rostro como el sol al mediodía, cuando más pica. ¿Alguno de ustedes ha intentado de mirar al sol sin pestañear a las 12 del mediodía? Es imposible. Ni por un segundo podemos hacerlo. Tal es la luz, el resplandor del rostro del Señor. Bien, en la próxima oportunidad vamos a comentar cuál fue el efecto que tuvo sobre Juan, nuestro querido apóstol Juan. Amén.